La Voz de América presenta. Carlos III pronuncia su primer discurso ante el Parlamento y viaja a Escocia para iniciar homenajes a la memoria de su madre. En nuestra cobertura especial desde Londres tendremos los preparativos de la llegada del féretro de Isabel II. Además, contraofensiva ucraniana rompe líneas rusas y recupera más de 20 asentamientos en menos de 24 horas. Y el secretario de Estado Antony Blinken llega a México para reunirse con el presidente y presidir un diálogo económico de alto nivel. ¿Qué tal? Les doy la bienvenida a El Mundo al Día. Soy Yasmín López. Edimburgo, la capital de Escocia, se despidió hoy de la reina Isabel II, el mismo día que su hijo Carlos III pronunció su primer discurso ante el Parlamento en Londres. Precisamente desde allá tenemos cobertura de equipo con nuestras enviadas especiales, Celia Mendoza y Carolina Valladares. Celia, cuéntanos cuál fue el mensaje principal del rey y cómo transcurren estas horas de homenajes a la reina. Yasmina, así es, en las horas de la mañana, justo en este lugar, el Westminster Hall dio este discurso corto, pero que fue contundente acerca de cómo él va a trabajar manteniendo los principios de esta monarquía constitucional y también garantizando que no va a haber ninguna interferencia política, algo que había generado duda debido al trabajo activista que ha venido haciendo. También vimos cómo se llevó a cabo la procesión. Esto desde el castillo de la realeza en Edimburgo hasta la catedral de St. Giles, donde la gente a esta hora continúa entrando por miles para ver el féretro de la reina. El ataúd de la difunta reina Isabel fue llevado a lo largo de la Royal Mile en la capital escocesa de Edimburgo. La procesión del ataúd de la reina Isabel a través de Edimburgo fue dirigida por el rey Carlos III y otros miembros importantes de la familia real, incluidos la princesa Ana, el príncipe Andrés, el príncipe Eduardo y Camila, reina consorte. La procesión avanzó lentamente en medio de la multitud hasta llegar a la catedral de St. Giles, donde permanecerá durante 24 horas para que los súbditos presenten sus últimos respetos antes de ser llevada a Londres. Antes de viajar a Edimburgo a liderar la procesión del féretro de la reina, el rey Carlos, acompañado de la reina consorte Camila, se dirigió por primera vez a los miembros del Parlamento británico en Westminster Hall, donde se comprometió a seguir el ejemplo de la difunta reina para mantener su independencia del Parlamento. Cuando era muy joven, su difunta majestad se comprometió a servir a su país y a su pueblo y a mantener los preciosos principios del gobierno constitucional que se encuentran en el corazón de nuestra nación. Este voto lo cumplió con una devoción insuperable. Dio un ejemplo de deber desinteresado que, con ayuda de Dios y vuestros consejos, estoy decidido a seguir fielmente. En las calles, el público sigue expresando muestras de cariño a la reina. Los turistas que por casualidad visitan la ciudad han sido testigos de la devoción de los ingleses por su reina. La gente súper entregada a su reina, el pueblo la ama y es un gran acontecimiento. Una vez el féretro de la reina llegue a Londres, los miembros del público podrán pasar frente al ataúd y darle el último saludo. Y es importante recordar que durante esta procesión una persona trató de interrumpirla gritando consignas en contra de la realeza, pero fue removido rápidamente y los miembros del público cantaron Dios salve al rey, un rey que también ha tomado este papel de una manera muy seria, reuniéndose esta misma noche con la primera ministra de Escocia y se espera que haga lo propio en Irlanda durante la jornada de este martes, cuando se estará trasladando el féretro de la reina a Londres. Celia, pues te agradezco y ahora vamos con Carolina Valladares desde el icónico mall londinense. Carolina, ya empezó la cuenta regresiva para la llegada del féretro de la reina Isabel II. ¿Cómo se preparan las autoridades para este momento?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Yasmin. Pues será en cuestión de horas mañana cuando finalmente llegue aquí a este Mall Real y más en concreto al Palacio de Buckingham a mis espaldas, el féretro de la reina segunda de Inglaterra. Y en las últimas horas pues se han estado dando mucha prisa tanto las fuerzas de seguridad como los trabajadores de la construcción. Y es que todo tiene que estar listo para el miércoles cuando dé lugar la procesión fúnebre que traslade el féretro del Palacio de Buckingham hasta el Palacio de Westminster. El paso del cortejo fúnebre de la reina Isabel II en Londres a través de la icónica avenida de Mall moviliza a cientos de personas en los preparativos. Tan solo horas restan para que el ataúd de la reina sea trasladado hasta el Palacio de Buckingham. A lo largo de las vías ya se colocan las banderas del Reino Unido, justo donde londinenses y ciudadanos del mundo le darán un último adiós a Isabel II. Agentes de la Policía Metropolitana han sido desplegados desde las últimas horas en refuerzo de cada anillo de seguridad establecido para el desfile y días posteriores. Las autoridades destacaron que nadie podrá saltarse las vallas instaladas. Una logística que prevé la presencia de cientos de personas en cada cuadra, lo que implica la disposición alrededor de 700 baños públicos en la zona. Ya que se esperaba que la multitud fuera de unas 400.000 personas en todos los parques, que son Green Park, St. James Park y todo el resto, y tenemos baños por todas partes. Residentes en Londres confían en la planificación de las autoridades para llevar a cabo la operación London Bridge. Todo está muy bien organizado y no se ve tanta inseguridad para uno caminar porque todo está muy bien organizado. Policía por todos lados, personas que son las encargadas de guiar a los turistas, las personas que están alrededor. Autoridades locales instan a llevar flores solo hasta los parques cercanos al acto real, sin piezas de plástico o metal, para que sirvan de abono en esos lugares. Serán en total 4 días de velatorio público en Westminster Palace, que empezarán, ya lo conocemos, el miércoles a las 5:30 y terminará el velatorio público el lunes a las 6:30 de la mañana. 4 días en que estará abierto las 24 horas del día, confirmaron las autoridades. Por supuesto, nosotros seguiremos informando al respecto. Gracias, Carolina. En una ofensiva militar relámpago, las fuerzas militares ucranianas desplazaron a tropas rusas de territorios que ocupaban hace meses y liberaron más de 20 asentamientos en solo 24 horas. Diva Lizeth Cash nos reporta que, entre tanto, Rusia intensifica bombardeos en la ciudad de Kharkov. Tropas ucranianas avanzaron sobre una amplia franja de territorio ocupado por Rusia como parte de un avance relámpago que obligó a Moscú a retirarse rápidamente. Mientras las banderas ucranianas azules y amarillas ondeaban sobre las ciudades recién liberadas, el ejército ucraniano sostiene que en 24 horas han liberado más de 20 asentamientos ocupados desde el 24 de febrero, cuando inició la invasión rusa. Hoy estamos completando la liberación de Balaklia, la primera gran ciudad de nuestra ofensiva. Estoy seguro de que esta no es la última ciudad. Delante de nosotros está Kupiansk, que ya está medio ocupada por nuestras tropas. Como respuesta, este lunes el Ministerio de Defensa de Rusia afirmó que sus fuerzas defensivas están realizando ataques aéreos contra las fuerzas ucranianas en la región de Kharkov. Se sostuvieron pérdidas enemigas de hasta 250 miembros del personal de servicio y más de 20 unidades de equipo militar. Tras los ataques rusos del domingo a estaciones eléctricas y otra infraestructura que dejaron muchos lugares de Ucrania sin electricidad, las autoridades en Kiev también dijeron que se habían restaurado los servicios de electricidad y agua en aproximadamente el 80% de la región de Kharkov. Diva Lizeth Cash, Voz de América, Washington. El secretario de Estado Antony Blinken llegó a México para participar en un diálogo de alto nivel en medio de las tensiones entre ambos países por las presuntas violaciones de México al Tratado Comercial Trinacional TEMEC. La primera reunión del día fue con el canciller Marcelo Ebrard y posteriormente con el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien aseguró que no tenía una agenda definida.
atender asuntos, ¿no? El Departamento de Estado había adelantado que el acercamiento serviría para discutir la relación económica bilateral y otras prioridades como la migración irregular y detener el contrabando de drogas en la frontera. Al respecto, el embajador de Estados Unidos ante México, Ken Salazar, agregó: Nuestras conversaciones buscarán beneficiar a la gente de nuestra región, generando nuevas oportunidades y contribuir a la integración de América del Norte para que sea más competitiva. Los representantes de los dos países sostuvieron una sesión de diálogo económico de alto nivel, que ocurre entre quejas de Estados Unidos por la supuesta violación de México al tratado comercial del que son signatarios junto a Canadá. Según Washington, las empresas energéticas del Estado mexicano restringen la competencia de los inversores estadounidenses. No hay problemas. Al respecto, se refirió el presidente López Obrador en su conferencia matutina. Algunas diferencias con empresas estadounidenses se han venido resolviendo. En julio, el mandatario había prometido defenderse de eventuales sanciones, pero este lunes se mostró con un tono diferente y halagó su relación con la Casa Blanca. Y no puede haber pleito porque tenemos acuerdos que son benéficos. Según el canciller mexicano, las políticas energéticas no estaban en la agenda. Jorge Agobián, Voz de América. Estados Unidos conmemoró este domingo el aniversario número 21 del ataque del 11 de septiembre del 2001. El presidente Joe Biden recordó desde el Pentágono a las víctimas de la tragedia. Los estadounidenses recordaron el 11 de septiembre este domingo con tributos ahogados en lágrimas y súplicas de nunca olvidar, 21 años después del ataque terrorista más mortífero en suelo estadounidense. El presidente Joe Biden encabezó el día de conmemoración desde el Pentágono, donde recordó a las víctimas de aquel día y la obligación de quien sobrevivió. Tenemos la obligación, el deber, la responsabilidad de defender, conservar y proteger nuestra democracia. A lo largo de Estados Unidos tuvieron lugar conmemoraciones. En Pensilvania estuvo la primera dama Jill Biden, mientras que en Nueva York estuvo la vicepresidenta Kamala Harris para rendir homenaje. La rabia sigue ahí, el dolor sigue ahí. La pena no es algo que se marca en una lista y se termina. Es la nueva normalidad. La conmemoración llegó poco después del aniversario de la caótica retirada de las tropas estadounidenses de Afganistán y casi 2 meses después de que Estados Unidos matara en Kabul a Ayman al-Zawahiri, el líder de Al-Qaeda y arquitecto del 11 de septiembre. Biden prometió que Estados Unidos seguirá estando vigilante y eliminando cada amenaza para el país a pesar de no tener más presencia militar en Afganistán. En comentarios a los periodistas, Biden dijo que hay un plan sobre qué hacer con los 5 prisioneros en la bahía de Guantánamo, acusados del 11 de septiembre. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington. Un llamado están haciendo más de 7,000 migrantes haitianos que permanecen en Reynosa, México, y que esperan una oportunidad para pedir asilo en Estados Unidos. Señor, ustedes son muchos. Cientos de migrantes haitianos desesperados se manifiestan a las afueras del albergue Senda de Vida en Reynosa, México. ¿Por qué tan complicado? Porque hay mucha gente. Imagínate, yo tengo 2 meses acá. Yo no sé si estoy dentro de la sistema y tampoco. Escúchalo, ustedes son miles. Su comentario refleja la desesperación, pues viven en condiciones precarias. Algunos son víctimas de abusos y discriminación. No pueden regresar a su país ni tampoco llegar a Estados Unidos ante la incertidumbre sobre los procesos de asilo. Mucha gente en la calle, durmiendo en la calle, entiende, no tiene capa, está lloviendo, ahora está lloviendo, no sé cómo nosotros vamos a hacer. ¿Entiende? Funcionarios migratorios en el puente internacional Reynosa-McAllen procesan cada día 160 migrantes que proceden de Senda de Vida, donde identifican y procesan legalmente a personas particularmente vulnerables que justifican excepciones humanitarias. No sé qué podemos hacer para el gobierno ayudarnos nosotros, ¿entiende? Algunos migrantes han hecho camisetas y escrito frases en ellas diciendo: los solteros también tienen familia, no a la discriminación, expresando así su descontento por no ser considerados para presentar su caso. Cuando CBP nos llama y nos dice que necesita un número, pues ahora sí que de familias, pues nosotros se los llevamos. Los que proveen ayuda humanitaria intentan calmar a los integrantes de la comunidad migrante para evitar manifestaciones en los puentes internacionales que puedan dar lugar al cierre del flujo de vehículos de pasajeros y peatones. Víctor Hugo Castillo, Voz de América, McAllen, Texas.
Los abogados del expresidente Donald Trump pidieron este lunes a un juez que siga impidiendo al Departamento de Justicia revisar los documentos clasificados que fueron incautados en la residencia del expresidente Trump. La semana pasada, la jueza federal del distrito Eileen Cannon impidió temporalmente que el Departamento de Justicia usara los registros incautados hasta que un perito especial lo revise. La Fiscalía impugnó la decisión y hoy, en un recurso judicial, los abogados del exmandatario aseguraron que aún existe un desacuerdo sobre el estado de la clasificación de dichos documentos. Y usted quédese porque en solo minutos Nicaragua y China refuerzan sus relaciones con un nuevo acuerdo comercial. Hace un año fueron despojadas de todo en su tierra, pero lejos de silenciar su talento, desde su exilio obligado sus notas musicales ahora se escuchan en todo el mundo. La Voz de América presenta Sinfonía de Coraje. La odisea para huir de la persecución talibán en Afganistán de las dos últimas integrantes del Instituto Nacional de Música que permanecían en ese país. Próximamente, en todas las plataformas de La Voz de América. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas. En el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. Actualidad. Nos vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva. Análisis. En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana. Debate. Dejen la obsesión. La obsesión la tienen ustedes. Con la información más allá de los titulares. El tema energético es algo que se está analizando. La inflación es un problema global. 30 y 50 metros están ya las tropas. Su respuesta, doctor. Todas las semanas por La Voz de América. California recibió el primer lote de vacunas bivalentes, esto mientras el Departamento de Salud adelanta una campaña para comunidades en riesgo, entre ellas las latinas. Los latinos han sido los más impactados por COVID en California. Según el Departamento de Salud del Estado, constituyeron el 45% de los más de 10 millones de casos y el 43% de los 94,000 muertos a causa del virus. Para reducir el índice de infección, han realizado campañas para promover los beneficios de las vacunas contra COVID y ahora están animando a la gente a colocarse la nueva vacuna bivalente que protege contra las variantes Omicron. El doctor Gil Chávez explica el protocolo. Las personas deben de haber completado sus dosis de la serie primaria al menos 2 meses antes de recibir un refuerzo actualizado. Los funcionarios de salud pública afirman que las nuevas vacunas son seguras. La FDA autorizó los refuerzos actualizados de Pfizer y Moderna después de establecer que ambos productos cumplían con sus rigurosos estándares de seguridad y eficacia. ¿Pero cuál de las dos conviene? Realmente no importa. Te puedes poner la que tú quieras. Las dos son aprobadas y las dos tienen una efectividad y seguridad muy parecida. Chávez recomienda no esperar si son elegibles para el refuerzo porque fortalecerá la inmunidad para defender contra la enfermedad severa. Para adelantarse a cualquier aumento de casos, algo que esperamos que suceda en el otoño o el invierno. California recibió un primer lote de 1 millón de dosis y ha comenzado a distribuirlas. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles. China y Nicaragua empezarán a negociar un tratado de libre comercio. El anuncio llega después de que Estados Unidos expresara su intención de frenar las importaciones nicaragüenses.
Managua y Beijing ya dieron su primer paso en la búsqueda de un tratado comercial. El Parlamento nicaragüense aprobó el denominado Acuerdo de Cosecha Temprana, el cual permite a Nicaragua exportar a China algunos de sus productos sin aranceles. Es una muestra clara de voluntad política del gobierno de la República de China de abrir su mercado. A finales de septiembre, Nicaragua y China empezarán a negociar un tratado de libre comercio. El anuncio de las negociaciones con China se da luego de que Estados Unidos informó que valora la posibilidad de frenar las importaciones nicaragüenses como una medida de presión al gobierno de Daniel Ortega. Como a mí me está cayendo mal, ya no voy a seguir negociando con vos, aunque haya un tratado de libre comercio. En una declaración a La Voz de América, un portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos reaccionó a la intención del presidente Daniel Ortega de firmar el acuerdo comercial con China. Todos los países soberanos tienen la libertad de celebrar acuerdos de libre comercio entre sí. Sin embargo, Estados Unidos señala que sin el mandato que conlleva una elección libre y justa, las acciones de Ortega no pueden reflejar la voluntad del pueblo nicaragüense. Actualmente, el Ministerio de Economía calcula que más del 50% de las exportaciones nicaragüenses van hacia Estados Unidos. Donaldo Hernández, Voz de América. Lo invito a que se quede con nosotros porque cuando volvamos, expertos advierten sobre el avance de la deforestación en Venezuela. Es increíble. No encuentro palabras para explicar esto. No solamente que no tienen casa, han perdido a sus familias, pero han perdido su país. Los pasos de su travesía, sus motivaciones y sueños, ucranianos y latinos, se unen en territorio fronterizo que separa a Estados Unidos y México cuando una era llega a su fin y otra comienza a construirse paso a paso. Vea De Frontera a Frontera, una serie especial de La Voz de América. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas. En el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir. En Venezuela, la deforestación de bosques naturales avanza aceleradamente y no solo amenaza la vida silvestre. Veamos. La tala de árboles para obtener leña, la agricultura, los incendios forestales, la extracción ilegal de madera y la minería son los principales causantes de la desaparición de los bosques. Y en este momento tenemos una deforestación que deforesta al año 3 veces el área metropolitana de Caracas. Brasil y Bolivia son los países de América con mayor superficie deforestada según el Observatorio Global de Bosques. El grupo ambientalista Clima 21 advierte que en Venezuela preocupa el ritmo acelerado en que se ha esfumado el verdor en los últimos 5 años, de acuerdo con los datos mostrados por el observatorio en su monitoreo de bosques. Venezuela tiene la tasa de deforestación de bosque natural más alta de la región. Imágenes satelitales del Observatorio Global de Bosques muestran las áreas arrasadas, lo que también tiene consecuencias para la sociedad. Entonces, al norte del país, donde está concentrada la mayor cantidad de la población del país, donde está concentrado el 80% de la población del país, está dependiendo de los bosques para agua. O sea,
si no hay bosque, no hay agua. Casi el 60% de las zonas deforestadas están al sur de Venezuela, donde la minería ilegal deja su huella. Van excavando a lo largo de ríos y generando unas especies de lagunitas a lo largo del río con el bosque alrededor. Eso, desde el punto de vista satelital, es muy difícil de verlo, pero ya varios investigadores han llamado la atención, cuidado porque el daño ahí puede ser muy grande. Clima 21 alerta que en los 3 estados que conforman la Amazonía venezolana, la deforestación ha afectado parques nacionales y áreas protegidas por la ley. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas. Un triunfo histórico protagonizó Carlos Alcaraz este domingo en la final del Abierto de Estados Unidos. El tenista español ganó su primer título del Grand Slam y se convirtió así en el hombre más joven en ocupar el primer puesto de la clasificación mundial de ese deporte. Alcaraz tiene 19 años y aunque mostró leves signos de fatiga tras batirse en 3 partidos consecutivos de 5 sets para llegar al partido crucial, algo que de hecho nadie había logrado en Nueva York en 30 años, pues finalmente su energía y rapidez lo coronaron campeón. Muy bien por Carlos. Bien, y cuando regresemos, lanzan Biblioteca Humana para prevenir la migración irregular desde El Salvador. Hace un año fueron despojadas de todo en su tierra, pero lejos de silenciar su talento, desde su exilio obligado sus notas musicales ahora se escuchan en todo el mundo. La Voz de América presenta Sinfonía de Coraje. La odisea para huir de la persecución talibán en Afganistán de las 2 últimas integrantes del Instituto Nacional de Música que permanecían en ese país. Próximamente, en todas las plataformas de La Voz de América. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. Actualidad. Nos vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva. Análisis. En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana. Debate. Dejen la obsesión. La obsesión la tienen ustedes. Con la información más allá de los titulares. El tema energético es algo que se está analizando. La inflación es un problema global. 30 y 50 metros están ya las tropas. Su respuesta, doctor. Todas las semanas por La Voz de América. En El Salvador se impulsa un novedoso proyecto que vincula a migrantes retornados desde Estados Unidos en lo que llaman bibliotecas humanas. El propósito es prevenir la migración irregular. 4 libros humanos son el principal componente de una innovadora metodología que se impulsa en varios centros de estudio. Son migrantes retornados que cuentan su historia y sus experiencias al cruzar la frontera hacia Estados Unidos. No tienen un guión, cada historia es diferente y no es lo mismo que venga yo a decirle a un joven no migre, si yo nunca he migrado, a que se lo diga una persona deportada. El proyecto es una iniciativa del Instituto Salvadoreño del Migrante, en coordinación con otras organizaciones y alcaldías de municipios fronterizos. Tenemos una alta tasa de migración, tenemos también una intención de migrar. Si los jóvenes tuvieran la oportunidad de migrar, prácticamente el 90% de los jóvenes, si tuvieran esa oportunidad, lo hicieran. La estadía, la ruta, las remesas y la deportación son algunos de los temas que se abordan en la Biblioteca Humana. Ellos tienen que saber el riesgo, el costo que tiene, ¿verdad?, de ganarse los dolaritos, ¿verdad?
Los jóvenes muestran mucho interés por escuchar las experiencias y participan activamente en la jornada. Lo que escuché de las historias de ellos, que sí les ha costado, no es nada fácil lo que ellos han vivido. Estaban ellos conscientes de que eso es cierto porque están viendo lo que yo he vivido. La biblioteca hará una gira por 5 municipios y se espera llegar a más de 2.500 jóvenes. También se impulsarán iniciativas para la reinserción laboral de personas retornadas y programas de emprendimientos juveniles. Claudia Saldaña, Voz de América, El Salvador. Cerramos esta misión con los homenajes a la reina Isabel II que continúan llegando o llenando no solo a Londres, donde miles de dolientes han llenado de tributos y flores desde todos los rincones del mundo, también se rinden honores. Con esto nos despedimos por hoy.